estimado diputado Héctor Jaime, estimado Carlos Castaños y también a nuestro director jurídico, Raimundo Bolaños. Gusto saludarlos a todos. Amigas y amigos de los medios, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta rueda de prensa virtual nuevamente. Gracias por la compañía de nuestros legisladores. Y bueno, yo quiero comenzar en primer lugar exigiéndole al presidente López Obrador, en su responsabilidad legal como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que responda y que informe sobre la inaceptable ejecución extrajudicial ocurrido el pasado 3 de julio. El problema es de origen, es la militarización del país y que se abandonaron los programas de formación de policías estatales y municipales capaces de enfrentar al crimen organizado. Se cometió un grave error y ya se empezó lamentablemente a pagar. Y además es muy preocupante ver el silencio vergonzante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otro lado, el mayor desafío que hoy enfrentan los padres de familia es la enseñanza de sus hijos. Lamentablemente, vemos que la Secretaría de Educación Pública, pudiéndose anticipar y preparar para este nuevo ciclo escolar, no se hizo. Lamentablemente no se tomaron las medidas para evitar más retrasos, más deterioro en la calidad educativa de nuestras niñas y nuestros niños. Y hoy podemos decir que nuevamente van a ser las niñas y los niños de las familias más pobres, pues con el mayor retraso y hasta con el mayor riesgo de abandonar la escuela debido al desempleo, debido a la desigualdad tecnológica y de accesibilidad que muchas familias tienen en México. Vemos pues con muchísima preocupación que la SEP no está preparada para atender las necesidades tecnológicas que requieren los estudiantes para poder tomar clase a distancia. Y es lamentable que pudiéndose anticipar para este ciclo escolar, pudiendo prever para poder garantizar accesibilidad, no se haya hecho. Como ocurrió con la pandemia, como ocurrió con la economía, en donde la improvisación ha sido la característica y son las familias más pobres las que están pagando los platos rotos. Pudiendo prever y anticiparse, no se hizo. De acuerdo con la Organización de Mexicanos Primero, 4.200.000 estudiantes podrían estar abandonando la escuela el próximo ciclo escolar. Y este número sin duda podría llegar a ser mayor, porque el modelo de educación a distancia y aprende en casa, pues simplemente no se llevó bien en el ciclo pasado y no vemos que esté arrancando bien el nuevo ciclo escolar. Nuestra exigencia al gobierno federal es de instrumentar una estrategia integral que garantice el acceso a equipos, plataformas digitales, a internet, señal de televisión y de radio, para así evitar un rotundo fracaso en este nuevo modelo del sistema educativo. La improvisación que hoy vemos en el regreso a clases es síntoma de la crisis estructural del gobierno federal. Hoy la educación básica está sometida nuevamente a prejuicios ideológicos que pueden multiplicar la pobreza y la desigualdad. Desde el principio el gobierno privilegió lamentablemente sus alianzas sindicales, emprendió una contrarreforma educativa con claras intenciones electorales. El gobierno se centró en atender el interés de los sindicatos y no el de la educación de calidad. Ustedes saben que al cancelar las evaluaciones a los maestros, el gobierno canceló la posibilidad de tener una educación básica de calidad. Y ahora, con la crisis económica, se va a provocar deserción escolar, retraso de los niños y niñas, y muchos se quedarán simplemente sin acceso a la educación.
La educación para nosotros es la herramienta más valiosa del ser humano para aspirar a mejores condiciones de vida. Y lo que hoy está haciendo el gobierno de negársela, esa educación de calidad, es destruir el futuro de generaciones. El gobierno federal reconoce que 2.5 millones de alumnos han desertado de la escuela en medio de esta tragedia sanitaria. Está bien que haya clases por televisión, pero se requieren muchas medidas compensatorias para la gente más pobre. No podemos olvidar que hay 6,497 grupos poblacionales en México aún sin energía eléctrica. Y a pesar de las clases de televisión, pues los más pobres, entre los más pobres, pues van a quedar completamente excluidos. De acuerdo con la ONU, incluso entre los estudiantes con mejores condiciones económicas, un 20% carece de computadoras. Y en la clase media es de un 55%. Y entre los más pobres, estamos hablando de un 82% que carece de computadoras. Lo que nosotros hemos pedido es el enfoque de los recursos públicos, los recursos destinados este año para las obras faraónicas como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, podrían enfocarse en comprar más de 48 millones de laptops para cada alumno de educación básica y media. Se podrían electrificar todas aquellas comunidades que carecen de este servicio básico. Lamentablemente, pues el gobierno desprecia la ciencia, desprecia las computadoras, pero en Acción Nacional sostenemos que es absolutamente necesario una política integral con visión de futuro. Nosotros, pues, le pedimos al gobierno federal cobertura total de energía eléctrica e internet. Basta ya de tirar el dinero en obras faraónicas que después van a requerir el subsidio del gobierno para que puedan operar. Nosotros exigimos la dotación de una tableta para todos los niños desde el primer año de primaria. No es necesario saber leer y escribir para utilizar una laptop. Nosotros le pedimos al gobierno federal apoyo fiscal para el diseño de software libre educativo. Esto es ir más allá de los libros de texto en formato PDF. Hay que hacer una revolución educativa. Basta de gastos electorales disfrazados de programas sociales y hay que enfocar el recurso público en lo más importante. Nosotros le pedimos al gobierno desarrollar programas de capacitación para los maestros, con vocación de enseñanza, y que estos estén dispuestos a someterse a evaluaciones rigurosas, con premios, con estímulos para quienes lo están haciendo bien. Es necesario elaborar un programa de evaluación de aprovechamiento de las escuelas públicas y hacer públicos los resultados vinculados a estos estímulos para los maestros, para que los mejores maestros ganen más y pongan el ejemplo a los demás. Solo de esta manera vamos a poder lograr una educación de calidad que se adecue a la nueva realidad y que mire hacia el futuro. Por último, y antes de darle la palabra a mis coordinadores parlamentarios, nuevamente Acción Nacional le pide al presidente de la República que cumpla la ley, que no haga una consulta para ver si enjuicia o no a los expresidentes, que si tiene elementos presente la denuncia, que no haga política, que haga justicia, que dé resultados, que es lo que le ha faltado a su gobierno de la República. Le doy la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, Mauricio Curi. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Pues como ustedes ya saben, superamos ya la cifra de los 60,000 muertos por el COVID-19. Era un escenario que afirmaba con optimismo el gobierno federal sería el más catastrófico para nuestro país. Sin embargo, desafortunadamente, aún no se le ve fin a esta crisis sanitaria. Las cifras son contundentes.
3.129 mexicanos han infectado diariamente desde que llegó la enfermedad. Sumando a esto, millones de familias siguen viviendo momentos de angustia por la falta de dinero para el sustento diario en los hogares. Cada día, 4.345 personas han perdido su empleo durante este año. Lo peor es que pasan los meses y seguimos sin ver una ruta clara por parte del gobierno federal para sacar a México adelante. Esto es muy preocupante, porque hoy en Morena tienen su mayor interés en conseguir votos, en lugar de salvar vidas y generar empleos. Está claro que su mayor prioridad no está puesta en el 2020, sino en el 2021. Su proyecto es político y no de bienestar. Pero además, la pandemia tristemente ha dejado también a otros damnificados, nuestros niños, nuestros estudiantes. El día de ayer retornaron a la escuela millones de alumnos. Ellos se enfrentan hoy a una nueva forma de aprender. La decisión de abrir o no las escuelas en este arranque del año escolar fue sumamente complicada para todos los gobiernos. La escuela en línea en nuestro país es una opción práctica, pero poco eficaz para una gran mayoría de familias. La falta de conectividad, la carencia de instrumentos tecnológicos, el costo del Internet hace que la solución virtual no sea la mejor ni la más efectiva para la mayoría. Por eso en México se decidió regresar este lunes con la modalidad a distancia, utilizando como medio principal la televisión. No obstante, también existe una serie de factores que podrán perjudicar este proceso educativo. Según datos del INEGI, 92% de los hogares en México cuentan con al menos una televisión. El 7.5% restante, que se traduce en 2.250.000 estudiantes de nivel básico, no podrán tener acceso a las clases televisivas. Esto implica un retroceso a los números que se tenían en el 2015. Pero este retorno escolar también significa para muchos hogares un enorme reto al no tener los recursos para la compra de libros y útiles escolares, lo que pone en riesgo que niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios. La falta de empleo y la disminución del patrimonio familiar derivará irremediablemente en miles de alumnos postergando su educación. Por eso, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos sido insistentes al extremo sobre la importancia de contar con un ingreso seguro para los padres de familia. Ellos están pasando un pésimo momento económico y nuestros niños están siendo perjudicados. Lo sostengo, jamás habrá un solo peso tan redituable como aquel que se destina a la ciencia y a la educación. El estudio representa nuestro futuro como nación. Eso es lo que sacará a México adelante. No se les debe negar a nuestros niños su derecho a estudiar, a tomar el camino que ha soñado, porque no hay dinero. No debemos dejar que la brecha de la desigualdad se convierta en un abismo, que pierda una generación de científicos, matemáticos, profesionistas de todas las áreas. El camino es muy difícil, pero debemos hacer lo necesario para no permitir que la educación mexicana termine en un desastre. Como representantes populares, cuenten con nosotros para evitar un mayor impacto. Solamente unidos podemos salir adelante de esta crisis. Dejemos los circos mediáticos de lado y enfoquémonos en lo que realmente importa, en lo que realmente está afectando a nuestro país. Les reitero, sí hay de otro. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Ahora le damos la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, coordinador. Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Con la venia del jefe nacional y el saludo cordial con nuestro colega coordinador del Senado, Mauricio Curi. Me quiero referir al tema educativo. La educación es un tema que ocupa y preocupa a todas las familias. Y después de un cierre de mediados de marzo, el día de ayer regresaron a clase en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Ayer, con mucha tristeza, se resaltan las desigualdades. Primero, aquellas familias que estaban preparadas para tener plataformas de internet y apoyos especiales. Segundo, los que tienen televisión abierta y que no lograban tener el apoyo familiar para las tutorías. Y tercero, lo más triste y lo más sensible, los que no regresaron. Y en estos momentos,
La desigualdad es lo que está prevaleciendo y se hace cada vez más notorio. Debemos de reconocer que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales en sus secretarías han hecho un gran esfuerzo para atender la cobertura educativa. Sin embargo, ayer tuvimos varios problemas. No eran programas de televisión producidos de manera especial para la ocasión. Varios programas consistían en un conductor pasando y comentando de un video de internet a otro. Se estaban retransmitiendo. Se hicieron acuerdos con televisoras de España, Uruguay, Argentina, Perú. Y basta con comparar lo que hizo Perú con lo que hicimos nosotros. Ellos sí hicieron la tarea suficiente, nosotros no lo logramos. Un gran contraste, sobre todo porque en la complejidad de todo esto, particularmente al ingresar a alguien a la secundaria, en donde alguien, después de tener una sola maestra o maestro, pasa a tener un conjunto mayor de maestros, y atendiendo, por ejemplo, en secundaria hasta 12 asignaturas, en primaria de 6 a 10 asignaturas, donde esta estrategia es temporal, sin embargo, tiene muchos retos que no han sabido ser atendidos. No toda la cobertura de la televisión atiende a las familias, como lo ha puesto ya de relieve en los datos de electricidad y de cobertura, quienes hablaron antes de nosotros. Se preparó, por ejemplo, para familias que tienen un solo hijo. Si alguien tiene más de un hijo, en las bandas no alcanza a corregir por la insuficiencia de los aparatos y la tecnología para atender a todas las personas. El domingo pasado, nosotros emitimos un decálogo para insistir en varios aspectos. La educación es integral y tiene conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes, y requiere al menos 10 ingredientes. 1. Atender la salud física y emocional de manera completa, porque son alumnas y alumnas que no han convivido con sus compañeros y compañeras prácticamente desde mediados de marzo de este año. No tienen contacto con los maestros no tienen contacto con los alumnos. Se necesita un apoyo a las propias familias. Segundo, el ciclo escolar anterior no se evaluó, y aunque se ha dicho que de manera trimestral será la evaluación, todavía hay que afinar mucho cómo será esta evaluación. Tercero, hay una carencia enorme de herramientas tecnológicas en muchas de las familias. Cuarto, necesitamos ver cómo es que se va a atender de manera más plena la transparencia del gasto en este momento. No estamos para austericidios, estamos para poder tener mejor atención en el gasto del tema educativo. Nada más importante que la educación, la salud, la seguridad y el empleo en este momento. Quinto, los libros de texto no han llegado y los materiales tampoco, y esto dificulta mucho el trabajo. Sexto, se necesita el poder garantizar una educación incluyente, particularmente para aquellas personas que están en retos de discapacidad. Séptimo, requerimos brindar estímulos fiscales y apoyos directos e indirectos a las familias que están haciendo un esfuerzo muy grande para poner a sus hijos, sea en la escuela pública o en la escuela privada. Octavo, hay que ir preparando la infraestructura para el regreso cuando lleguemos a tener la ansiada forma de escenario del semáforo verde. Y esto todavía no está en camino. Aún tenemos muchas escuelas sin agua potable, sin electricidad, sin conectividad. Y además quiero destacar que el 44% de las familias mexicanas tienen el reflejo en el tipo de escuela. El 44% de las escuelas son multigrado. A veces pensamos en una escuela en donde alguien tiene grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. No, hay muchos planteles, el porcentaje mencionado, en donde una maestra o un maestro está atendiendo a todas las personas. Noveno, nos preocupa mucho la deserción escolar. Nadie puede quedarse fuera. Y finalmente, décimo, necesitamos garantizar que esta transmisión de clases vía televisión o vía internet llegue al 100% de las familias. Por otro lado, este es un año en donde habrá que cumplir transitorios de la reforma educativa. Dos, que son propuestas nuestras. Uno,
la Ley General de Educación Superior, la cual va muy avanzada en su diseño, y segundo, la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si no corregimos estos problemas, al final del día tendremos problemas de cobertura, de calidad, de deserción, y habremos tenido un fracaso. No lo podemos permitir. En lo que veamos de acierto, vamos a acompañar al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Donde veamos debilidades, vamos a hacer propuestas específicas para poder tener formas de corrección. Y esperemos que esto pueda atenderse. Porque la educación es un acto de amor, visión y esperanza, y hacer de una persona alguien que anteriormente no existía. Vamos a hacer este gran esfuerzo. Esperemos que los problemas del día de ayer se puedan ir corrigiendo gradualmente, pero de manera urgente, porque la educación no puede esperar. Gracias. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, Felipe, Laura, con las preguntas de los medios de comunicación, nuestros amigos. Rodolfo Montes, de Peninsular. Buenos días, coordinadores, dirigentes, buenos días a todos mis compañeros de los medios. Marco, con el gobierno de Peña Nieto, con los casos Casablanca y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se dijo mucho que con esos dos casos se acabó el sexenio de Peña Nieto. Esta pregunta te la planteo de esta manera. Con el mal manejo de la pandemia y el caso de la Biblia de Pío, del hermano del presidente, ¿se acabó este sexenio de la 4T? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, el presidente de la República ha dicho que hoy mismo lo reiteró en la mañanera, que si lo mandan llamar a comparecer, él con gusto iría y se presentaría ante el Ministerio Público Federal. ¿Debería de separarse del cargo de presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para no entorpecer las investigaciones de este caso? Gracias, Rodolfo. A ver, sin duda este ya es un sexenio perdido. Desde el 2019, lamentablemente, ya ahí las cosas iban muy mal en México. Tuvimos recesión económica, decrecimiento, pérdida de empleos. Desde el 2019 se estaba desmantelando el sistema de salud público, desapareciendo el seguro popular. Desde el 2019 tuvimos el año más violento en la historia, a partir de que México lleva registros, con más homicidios que nunca. Las cosas iban muy mal y ahora en la pandemia, pues sin duda están peor. Hoy vemos un gobierno que improvisa, un gobierno que no tiene rumbo, que no acierta y que además trae los peores indicadores. México es el tercer país en el mundo con más personas oficialmente fallecidas por COVID. México es de los países que menos pruebas ha realizado de detección y mitigación, y esa es la consecuencia. Que tenemos hoy una creciente pandemia en nuestro país, que tenemos una gran incertidumbre respecto de la activación económica, respecto del rumbo que tenemos. Y en materia de seguridad, pues vemos con mucha tristeza que las cosas no han mejorado. Entonces, sí es un sexenio perdido y lamentablemente estamos retrocediendo en varios temas, como es el educativo, donde se impulsa una contrarreforma que echa atrás lo avanzado, como lo vemos en materia energética, en donde el gobierno pareciera querer regresar a la época del carbón y no ir a la de las energías limpias y renovables. Ahora, lo que nosotros le pedimos al presidente es que se ponga a trabajar, que deje de hacer politiquería y que se ponga en su responsabilidad de jefe de Estado, de dar resultados, que nos convoque a todos a un gran acuerdo para sacar adelante a nuestro país en esta muy difícil situación. Gracias, Rodolfo. Gracias. Arlet García, de Cadena Política. Muy buenos días a todos. Y bueno, los escucho y respecto al tema educativo de salud, que también, bueno, el educativo ya está sumando al de salud, a la economía. Vemos un gobierno
como mencionan, que simplemente no tiene aciertos en las decisiones, en estar al frente de las situaciones que se van presentando a partir de que se han acentuado a partir de la pandemia. Y yo sí quisiera saber la postura de ustedes. ¿Creen que aparte este gobierno sea un gobierno que en lugar de escuchar reta, ya que en ocasiones anteriores oíamos el llamado también al presidente de cambiar a Gatell de estar dirigiendo, ¿no? O de enfrentar la pandemia, en lo económico, que desistiera de las construcciones del Tren Maya, etcétera. Y ahora vemos que Gatell, bueno, tiene más responsabilidades, está a cargo de COFEPRIS y más. Además, vemos ahora con la situación de la economía, todo lo que mencionan, los cambios, las fallas, que urge que se mejoren y que se invierta. Bueno, ahora escuchamos las posibles construcciones de otros dos trenes ligeros, así como mencionar que los niños pues no se enferman, y en este tema también sería un gobierno que más que escuchar está a la defensiva, está predispuesto y reta. Yo te diría, Arlet, que es un gobierno necio e idiático, que no se deja ayudar. ¿Y cuál sería el tiempo estimado para, pues, que no fuera tan lastimada la educación en México? Porque vemos que se está afectando ya. Sin embargo, si no se frena, así como la economía, y llegamos a este punto tan grave, lo de salud pues ya se rebasó o se llegó a la cifra que visualizaba Gatell, pues la economía, la educación, ¿cuánto tiempo más tendríamos que tener una respuesta por parte del presidente, ya que son nuestros jóvenes, los pequeños que están en casa, las mamás que no tienen un empleo o tienen que salir a trabajar de algún modo? ¿Creen que esto sí lo escucha el presidente en esta ocasión? Yo le doy la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados y además experto en materia educativa. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Estamos frente a un escenario inédito. Se cerraron casi todas las escuelas del mundo, eso no había acontecido. Y nosotros queremos ser propositivos y comprometidos y reconocer dónde están las partes de acierto y dónde están las limitaciones. Y nos gustaría ver un trabajo más integral en 4 aspectos. El primero, el apoyo a los maestros. El maestro está ausente hasta este momento y necesitamos que la facilitación del proceso y las tutorías, aunque sean a distancia, tengan mayor posibilidad de involucramiento del maestro y que además tenga mayor posibilidad de ser formado en el uso de las nuevas tecnologías. Segundo, el apoyo a las familias, y eso implica el reconocer que los 2 actores más importantes de la educación son los maestros y los padres de familia. Y cuando tenemos casos en donde el padre y o la madre salen a trabajar, ¿quién está haciendo el trabajo de tutoría para ese apoyo? Necesitamos ir mucho más allá. Tercero, necesitamos cambiar el modelo educativo. No se diseñó para ejercicios a distancia de manera virtual, ni los planes de estudio, ni los libros de texto, ni los materiales. Cuarto, la forma de evaluar. Necesitamos hacerlo de manera distinta, porque tampoco estábamos preparados para esta circunstancia. Y así las cosas, lo que nos gustaría es un despliegue de mayor inversión para hacer no lo posible, hacer lo necesario para poder atender esto de una manera importante. No deseamos deserción, no deseamos problemas de daño emocional en la conducta de los educandos y necesitamos ir mucho más allá. Y para esto necesitamos ser una gran alianza. Y necesitamos también recuperar el concepto de que la educación no solamente es en la escuela, empieza en el espacio educativo, continúa en el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, la empresa, todo el espacio social. Y en esto tenemos que hacer un trabajo mucho más grande.
Estamos frente a una gran oportunidad y eso significa también desplegar la gran habilidad de innovar. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Por eso ayer estuvimos muy atentos a este inicio, pero ante los diferentes Méxicos que tenemos, unos los que pueden tener acceso a plataformas y apoyos de acompañamiento especializado, dos los que tienen algo de acceso a la televisión, pero que tienen más de un hijo en la familia y no tienen las bandas necesarias para conectar, o tercero los que estamos perdiendo en el camino, no queremos una catástrofe, porque si no lo resolvemos, las consecuencias van a ser muy delicadas. Quisiéramos ver más inversión de innovación, de financiamiento y de involucramiento de todos los actores en el tema educativo. Gracias, coordinador. Adelante. Gracias. Ernestina Álvarez, de MBS. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarles, con estas propuestas que ustedes hacen en materia educativa, la entrega de tablets, esto de hacer no lo mínimo sino lo necesario, ¿cuántos recursos implicarían, si existe una proyección de cuánto recursos se necesitaría precisamente para este tipo de acciones y para poder llevar incluso lo básico, energía eléctrica a las casas y televisiones en este momento? La segunda pregunta es sobre esta consulta que propone el presidente. ¿Qué se podría hacer de alguna manera para evitar que el presidente vaya a las urnas mediante una consulta en las elecciones de 2021? Y ya por último, quisiera saber qué respuesta han tenido con respecto al tema de la pandemia y lo que han hecho en diversas instancias ante el subsecretario Hugo López-Gatell, que es el encargado del tema, tomando en cuenta que pues ya llegamos a uno de los escenarios más difíciles, con más de 60,000 muertos, y si cabría la posibilidad de que ustedes recurrieran ante la Corte Penal Internacional por estas muertes que se están dando, y que incluso hay proyecciones que hablan que podrían superar los más de 130,000 muertos en esta primera oleada de COVID-19. Gracias. Gracias, Ernestina. A ver, nosotros hemos hecho una proyección. El proyecto del aeropuerto de Santa Lucía tiene un costo de 79,000 millones de pesos. Con eso se podrían adquirir 9,330,000 laptops. Podríamos electrificar 117,297 kilómetros. Con la refinería de Dos Bocas, que su costo está estimado en 175,000 millones de pesos, podrían adquirirse 20,690,000 laptops y electrificarse 260,000 kilómetros. Con el Tren Maya, que su costo está estimado en 156,000 millones de pesos, podrían comprarse 18,352,000 laptops y electrificarse 230,733 kilómetros. Si se cancelaran estos proyectos faraónicos, que su monto es de 411,000 millones de pesos, podrían adquirirse 48 millones de laptops y electrificarse más de 608,000 kilómetros cuadrados, logrando llegar pues a todas las regiones que hoy no cuentan con energía eléctrica en nuestro país y garantizando a todos nuestros niños una laptop y la conectividad respectiva. Ese es el planteamiento que estamos haciendo, que se tengan prioridades de lo que realmente es urgente, importante para las y los mexicanos. Respecto de la consulta del presidente, a ver, lo hemos dicho, la ley no se consulta, la ley se aplica y debe aplicarse ahora, tanto a los expresidentes de la República como al hermano del actual presidente López Obrador y a todos sus protegidos. La ley se aplica
no se consulta. Y nosotros le exigimos al presidente de la República que deje de hacer política y que haga justicia, que se concentre en dar resultados, porque es lo más ausente de su gobierno. Para la tercera pregunta, Ernestina, yo le doy la palabra a nuestro experto, al diputado Héctor Jaime. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me parece que tendríamos, primero, como Partido Acción Nacional hemos demostrado, junto con expertos, de que el manejo de la pandemia ha sido absolutamente irresponsable. Más allá ahorita de quejarnos de tantas muertes que se pudieron haber prevenido, lo que quiere Acción Nacional, en la voz del presidente y de los coordinadores, es que podamos realmente prevenir las que vienen. El escenario para septiembre, octubre, noviembre y hasta el 1 de diciembre es quizá la muerte de más de 60,000, o sea, duplicar los que ahorita tenemos reconocidos, porque sabemos además que hay una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que han fallecido sin tener el diagnóstico de COVID, pero sabemos que no era el comportamiento adecuado. Es decir, hay gente que le pone neumonía típica, hay gente que no le pone ni siquiera neumonía, y es más, hay gente a la que ni siquiera le ponen que fue COVID. Entonces, la cantidad de muertes es inmensa. Lo que estamos pretendiendo es, como se presentó la semana pasada, que se haga una auditoría externa y de entrada que podamos afinar otra vez esta estrategia en la que el gobierno sigue necio en no hacer pruebas. Si no se hacen pruebas, no vamos a poder saber cuál es la magnitud de la pandemia. Aunque ellos dicen que son 500,000 confirmados, hay datos precisos ya por estimaciones calculadas del Instituto de Métrica de la Salud en Washington, que tenemos más de 11 millones de personas contaminadas. Si realmente la intención del gobierno federal fue utilizar la técnica de rebaño, que significa muchos mexicanos muertos por su inutilidad para realmente manejar la magnitud de la pandemia, nos parecería un delito, y sin duda que además se estarán restableciendo las acciones legales por la vía penal para que no quede sin castigo a aquellos que, teniendo la obligación de proteger a la población, no lo hubieran hecho. Hoy los tratados internacionales marcan que este tipo de delitos no quedan inmunes, y quizás en un futuro próximo ellos tengan que enfrentar la acción de la justicia por su inacción, por su negligencia casi criminal y sobre todo su no deseo de querer cambiar el rumbo. De lo que estamos hablando, señoras y señores, es de las siguientes 70,000 muertes que pudieran llegar de aquí a diciembre y que sería una verdadera catástrofe. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, doctor. ¿Me permiten contestar lo de la consulta popular? Adelante, coordinador. Esta nueva cortina de humo es otra ocurrencia disfrazada. No es posible una consulta pública por varios motivos. Primero, porque supedita la actuación de la autoridad a la voluntad popular. Como lo ha señalado el presidente nuestro, la ley se aplica, no se consulta. Segundo, pretende limitar la actuación de un órgano autónomo, como es el caso de la Fiscalía. Y tercero, no es posible jurídicamente que una atribución y consecuencias legales se dejen a la voluntad popular. Repasemos cuál es el marco constitucional de las consultas. La Carta Magna claramente establece lo siguiente: no es objeto de consulta restricción de derechos humanos, y aquí podría haber restricción de derechos humanos. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución de la conformación del Estado mexicano, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, la organización y funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Nos preocupa desde luego el plazo, porque a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de septiembre del año previo a la jornada electoral hay diferentes escenarios. Si lo llegara a presentar el presidente de la República, como lo ha anunciado aparentemente, debería de hacer varias cosas que van a resultar imposibles. Argumentar el propósito y los temas que considera de trascendencia nacional. Debería redactarse una pregunta sin contenido tendencioso ni juicio de valor, formulada de tal forma que produzca una respuesta categórica en sentido positivo, sí o no, y debería estar relacionada al tema de la consulta. Todo esto tendría que pasar en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dictaminara la posibilidad de todo esto. Nosotros creemos
que es otra vez otra circunstancia para negar el fracaso de la atención de la crisis actual en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia del combate a la corrupción, y creemos que no tendría viabilidad. Estaremos muy atentos a estas circunstancias. Gracias. Gracias, coordinador. Adelante. Envían dos preguntas. Silvia Arellano de Milenio pregunta al presidente y a los coordinadores. Milenio publicó que la Secretaría de la Función Pública investiga a exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria que en el sexenio pasado, cuando Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín encabezaban el organismo, permitieron por acción u omisión que prosperara el esquema de defraudación fiscal a través de empresas conocidas como factureras. Desde su punto de vista, ¿fue omiso o no a Aristóteles Núñez? ¿Le tocaba al SAT frenar a las factureras? Y la segunda pregunta la envía Eduardo Suárez, de Zona Cero de Ciro de Costanzo. Si es verdad que el grupo parlamentario del PAN en el Senado apoya la candidatura de Eduardo Ramírez y por qué. Gracias. A ver, por supuesto que hubo una omisión por parte de las autoridades del SAT. Le tocaba frenar a las factureras. Claro que lo hubo. Y estamos a favor de que se haga esta investigación y se sancione a quien resulte responsable. Respecto de la pregunta del Senado, le doy la palabra a nuestro coordinador parlamentario, Mauricio Curi. Adelante, amigo. Gracias, presidente. Por supuesto que nosotros creemos que democracia respondería, pero ha habido una cerrazón por parte de Morena. Ya son 3 años consecutivos que Morena tiene la mesa directiva. Entiendo que legalmente la mayoría la tienen, pero siempre se había hecho que se le daba oportunidad a los demás grupos parlamentarios. Desgraciadamente, pues no hay espíritu democrático. Y sí, por supuesto, lo he dicho mediáticamente, de los perfiles que hemos visto, con el que podríamos empatar sería con Eduardo Ramírez. Hemos tenido con él una buena comunicación y dentro de mi grupo hay buenos puentes de comunicación. Pero no dejamos de señalar que debería de ser el Partido de Acción Nacional quien debería de manejar la mesa. Gracias, coordinador. Pues ya no tenemos más preguntas, presidente. Muchas gracias, coordinadores, diputadas, diputados, perdón. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias.